¿La serie de televisión? Sí, ¿Cuál? los de arriba y los de abajo. ¿Tú Pero las ves? yo no he estado en esa serie. No. No, 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 no. No la Oh. conozco. ¿De dónde es esa serie? Es peruana. Ah, Y, ok. por lo tanto, pues yo pensé que había un rol que estaba en un crédito de también de IMDb. Y yo dije, pero ¿será ella o será? Pues yo creo que sí, porque hay varios. Qué curioso, fíjate que no, 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 fíjate que no, no. Yo empecé realmente, En Satanás. no, pues digamos, a nivel cinematográfico sí, pero en la tele empecé hace un poquito antes o, bueno, paralelo. Pero fíjate que yo no he tenido la oportunidad de grabar en Perú. No sé si este crédito de pronto puede haber un homónimo o si es un crédito que está como mal puesto, pero yo no tuve la oportunidad de estar en esa serie. Me hubiese encantado. Eh, Creo que he oído sobre la serie, pero no la conozco. Eh, la verdad, yo he hecho más series y más televisión, o más bien televisión para plataformas en los últimos años que en los primeros años. En los primeros años trabajé con algunos proyectos de Caracol y, y con y películas latinoamericanas y películas colombianas también, ¿no? Evidentemente. Ahorita mismo, digamos, estoy en Colombia, estoy en Bogotá durante una época en los últimos años también estaba como sembrando mucho la posibilidad de trabajar en España, que es como mi segunda casa. Madrid es mi segunda casa, lo siento así, o mi tercera casa, porque también evidentemente está Cali, que es mi casita, ¿no? Donde vive mi Claro. familia, de donde soy yo, el Valle del Cauca. Pero es verdad que en los últimos años he trabajado más también a nivel un poco internacional, en cuanto que he podido grabar en otros países, pero en Perú no he tenido la oportunidad. Me encantaría, tengo mucha curiosidad, me voy a meter a IMDb a mirar esto que me dices. Claro, Eh, porque vea cómo son las cosas de la vida. Hay algunas personas que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, colegas tuyos, Juan Camilo Pinzón, Carlos Lazo, Mario Ruiz, Anderson Balcero, muchos otros. Y hay varios detalles que ellos dicen, uy, qué curiosidad porque está mi nombre ahí, pero no estoy. Entonces creo que hacen una corrección en IMDb, en la gerencia de todo ese uh-huh. proceso y bueno, También es que son como estas plataformas normalmente a veces es como que te generan el crédito sin que tú lo pongas y eh, luego uno lo aprueba. Normalmente es así como funciona los créditos en IMDb. No es como que tú metes una base de datos, sino que ellos mismos con base en las bases de datos internacionales, a veces siento que, y uno aprueba si uno ha estado o no ha estado. En mi caso, digamos que yo he contado con la fortuna de alguien que me ha ayudado con esa página de IMDb. Me debería personalizar un poquito más, porque es verdad que aunque a veces a uno no, o sea, uno ha hecho como tantas cositas que a veces uno casi como no se acuerda en estos 20 años qué proyectos ha hecho, qué no, cómo se llamaba el capítulo de tal cosa, en donde hizo una participación, porque al final cuando salen editados se llaman de una manera que no se llamaban en el libreto. Entonces, pero es verdad que mejor que uno nadie sabe qué ha hecho, ¿no? Es que es interesante. Ni siquiera los representantes, porque a veces uno exacto. a lo largo de la carrera de uno ha cambiado también de agencia de representación, entonces tampoco es responsabilidad del otro. No, justo estaba pensando en estos días lo difícil que es para nosotros, los actores, recuperar recuperar material, por ejemplo, hacernos un reel. Yo tengo mucho material y a veces digo, uff, es tan difícil, tienes que enviar una carta a la productora, tienes que enviar una carta al canal, al final termina uno haciendo cosas que uno no debería hacer, como descargándose los programas de cualquier plataforma, porque es muy difícil el protocolo para que te puedan dar imágenes de lo que tú mismo has hecho, de tu trabajo. La gente no sabe esto, pero cuando uno monta un reel, digamos un videobook, es bien difícil conseguir todo ese material. Wow. Y yo, por ejemplo, tengo que sentarme a mirar
cómo hacer para conseguir el material de los últimos 2 años, o si bien hablarlo con las cadenas, o la gente desde la agencia de representación para la que uno trabaja le echa una mano, pero realmente sí se vuelve, como diríamos en Colombia, un chicharrón, te digo, Un es 8. complicado. Sí, un ocho, es un 8. Sí, Eso pero hay que hacerlo, hace parte también del trabajo de uno, de su manera de promocionarse, de su manera de mostrar el trabajo que uno últimamente ha hecho. es un detalle importante antes de abordar también de su carrera, que obviamente, disculpa por empezar por el pie izquierdo, pero, No, pero mejor así, porque ya después de eso es fantástico, ¿no? Además a mí sí no me genera ninguna incomodidad ni molestia. Que la gente no sepa quién es uno, pues es normal, mejor todavía, porque significa también ¿cómo que vas a uno... decir eso? No, No, pero por ejemplo, a veces me parece mucho más interesante que la gente no te reconozca, porque así significa que cuando tú interpretas un papel, al final se aleja de ti, ¿me entiendes? Entonces eso también es chévere, porque hay muchos actores que no cambian o sea, que se pasan 20 años el básicamente mismo. haciendo el mismo papel y siempre los vas a reconocer porque es que nunca se modifican, ¿no? Porque su estética prepondera por encima de lo que hacen. Entonces, cuando la gente no te reconoce, en cierto aspecto, pues para algunos puede ser complicado para tu ego o para tu necesidad de reafirmación sobre el otro, pero también es interesante porque significa que si has hecho algún trabajo y cuando te ven en la calle no te reconocen, pues está interesante porque eso es un personaje y hay que tener una distancia entre el personaje que construyes y tu personalidad y tu cotidianidad de la persona que va a comprar el pan a la panadería. Es chévere eso. A mí me parece chévere, la verdad. Esa distancia que hay, ¿no? Exacto, y además hay dos consejos importantes que tú lo mencionas, eso no lo he dicho en ninguna entrevista con algunos de tus colegas, pero a veces para recuperar un video reel, sí, eso es a veces recopilar 2 años, 3 años, hasta 5 años, que es bastante extenso, pero también está la opción de que cuando, si hay alguna productora que necesita ver tu trabajo, está en el IMDb Pro, ya es algo que obviamente tú accedes, obviamente con pago, y que todo eso automáticamente IMDb no se equivoca. En el IMDb normal sí, porque uno dice, ¿estás seguro que es ella? Automáticamente nosotros vamos a decidir por ti, pero a veces en el IMDb Pro no, porque usted pone tal sección y ellos Claro, sí, automáticamente tienen todo. es más personal, realmente es una página que básicamente tú creas. Es muy, sí, a mí me parece que es un formato interesante. A mí me sigue sorprendiendo que la gente siga pidiendo como hojas de vida eh, y reels cuando hay este tipo de plataformas que son muy útiles. Realmente puedes enviar un link y ahí está todo tu trabajo, ¿no? Mm. Claro, en IMDb Pro, Vimeo, Dailymotion un poco se utiliza, pero ahí están las páginas, entonces eso es lo Sí, importante. a mí me parece muy interesante ese formato y la verdad que yo sí recomiendo que la gente lo use, ¿no? Es interesante, Muy muy bueno. interesante. Bueno, ahora sí, saltando de este tema, bueno, está Satanás, que es obviamente una historia totalmente inspirada en la masacre de Boseto, pero yo, Ujú. eso es algo que me emociona yo comentárselo. Muchas personas dicen, es que a veces el cine colombiano no tiene trasfondo. ¿Cómo que no tiene trasfondo? Si tú miras de pronto lo que puede verse en televisión y no profundiza un poco más, tú has hecho grandes trabajos que más adelante lo tocaremos, pero esta producción yo digo que es una de las que merecen más protagonismo porque es algo que, bueno, apenas que tú iniciaste en la actuación. También fue lindo porque digamos que Satanás yo creo que inaugura una nueva manera de hacer cine en Colombia, un Exacto. poco más, un cine un poco con una mira un poco más internacional. Es una generación quienes empezaron a producir y a dirigir a partir de esta novela de Mario Mendoza, eh, en esta versión cinematográfica dirigida por Andy Weiss y producida por Dynamo. Yo creo que fueron muchas cosas las que empezaron a nacer en ese instante. Fue como en ese instante y en esa generación realmente, porque antes, un poco antes, pues estaba, no sé, quizás, eh,
más producciones, La Pasión de Gabriel, Sí, Mona bueno, no, pero Lisa. estos son un poco posterior, pero Ujú. la generación anterior a esto puede ser la generación de Víctor Gaviria, la Ah, generación de Sergio, y antes de eso, ya mucho antes, pues ya hay una generación muy anterior, ¿no? Digamos que en los 70 Colombia tuvo una muy interesante vida cinematográfica, pero el despliegue real empezó a principios del año 2000 y que el cine empezó a verse un poco más afuera y las historias empezaron a contarse de una manera más, con una cinematografía mucho más rica y mucho más competente, ¿no? Hacia otro tipo de públicos, festivales y todo esto. Esa participación a nivel internacional empezó a darse con este tipo de producciones. Eh, y es muy bonito porque en esa época pues uno todavía rodaba el cine, que hoy en día es muy loco porque las personas tienen un concepto bastante errado, sobre todo los actores. Mucha gente dice es que yo quiero hacer cine, pero la pregunta es hoy en día qué es hacer cine, ¿no? Porque es hacer cine es un formato, es un formato, es un estilo narrativo, audiovisual, ¿sabes por qué? Porque para empezar, hoy en día, pues por el lado de la calidad física, todo está hecho, la mayoría de las cosas se hacen en video, pero luego hay series de televisión que tienen un tratamiento mucho más cinematográfico que una película, que solo por el hecho de que dura 110 minutos es una película, ¿no? Entonces, digamos que el formato se empieza a desdibujar mucho, porque ya el recurso cinematográfico no es el mismo. O sea, uno hacía cine cuando uno, evidentemente, de pronto hacía un audiovisual en película cinematográfica, ¿no? Lo que tradicionalmente conocíamos como película cinematográfica. Luego, evidentemente, pues, ¿qué pasa? Que a nivel narrativo, a nivel de fotografía, a nivel de género, pues sí que se puede decir que uno puede trabajar o hacer un proyecto cinematográfico en la actualidad, pero es que muchas veces esos pequeños requisitos los cumplen también hoy en día las series, ¿no? Entonces la gente muchas veces, los actores, tienen como un mito de decir es que yo quiero hacer cine. Mi sueño es trabajar en el cine, pero es que a veces estamos haciendo series que tienen mejor contenido cinematográfico que las mismas películas. Y hay muchas películas que se hacen desde lo digital y la narrativa pues no es tan cinematográfica, ¿no? Puede ser incluso más que tiende más hacia el melodrama o hacia otro género, a un género menor o a otro género audiovisual. Entonces a mí eso siempre me llama mucho la atención, porque hay como una sobrevaloración, ¿no? De la cinematografía, cuando realmente en el mundo actual es una cosa que uno sí debería como plantearse o como debatir, al menos que fuera como una cuestión a debatir. Eso es desde mi punto de vista, digo, yo no estoy hablándolo desde ninguna verdad ni desde ningún absolutismo, pero es verdad que yo me he enfrentado a participar de series que tienen una gran calidad cinematográfica y a películas que no la tienen tanto, pero por la duración terminan siendo una película. Y también he tenido la oportunidad de rodar en película cinematográfica con una cámara que todavía, digamos, la distancia se medía de una manera análoga, que es también una cosa muy linda, que ya casi es pues sí, es como una exquisitez, pero es algo bastante difícil de que te vuelva a pasar, ¿no? Porque digamos que o te pasa en unas esferas ya demasiado grandes, o es bien complejo que te pase, ¿no? Porque es muy, muy costoso, muy caro hacer, revelar, ¿no? Película como se revelaba antes, editar como se editaba antes y colorizar eh, de manera, o sea, digitalizar todo ese material tan análogo, ¿no? Pero sí, pues, Satanás, sí, en esa época, digamos que en principios del año 2000, sí que se empezó a hacer un cine de calidad que empezó a ser muy exportable, muy exportable. Debo decir que el director de esta película, que era su primera película, Andy Weiss, pues es el director de Narcos, que también posteriormente hizo la primera temporada de Narcos, que fue como un hito así para Netflix y para las plataformas, ¿no? Una serie de un nivel muy interesante, ¿no? Marcó mucho también como un concepto, de un estilo, de una forma de narrar estas realidades nuestras, ¿no? impresionante lo que acabas de decir, no solo eso, pero también hay que reconocer de que, bueno,
eso es en el año 2000, en los principios que tú iniciaste, pero en el cine, pero también hay producciones que yo digo, wow, tú la sacaste del estadio porque ahí está la de Luis Alberto Restrepo, que es La Pasión de Gabriel, la de Antonio Dorado, que es Te La amo, Mona Lisa. Analisa, y la de Guillermo Calle, la de El Ajeno, wow. O sea, toca temas espirituales, temas sobre lo que es, no puedo decir sobrenatural, pero puedo decir algo sobre generar tensión. Entonces, ¿cómo ha trascendido para usted eh, esas actuaciones suyas en esas películas que la verdad se consideran muchas de culto, pero yo las considero obras fílmicas importantes acá en Colombia? Sí, pues mira, lo lindo cuando uno de alguna u otra manera hace parte de la cinematografía de un país es que el cine al final es como una especie de banco de datos de una sociedad. Eh, Enorgullece mucho el pensar que uno de una u otra manera está escrito en la historia de un país, porque al final el cine termina siendo ese reflejo de esa cotidianidad que a veces es incómoda o no, pero que ahí queda, ¿no? Digamos, estas obras, porque son obras, la nacionalidad, las películas tienen una nacionalidad, estas películas mayoritariamente son colombianas, pues van en algún momento van a ser parte de algo que se llama patrimonio fílmico. Hoy en día, evidentemente, cuando uno va a ver una obra de patrimonio fílmico, pues son películas del siglo pasado, pero en algún momento esto también va a ser parte de la historia de la cinematografía de un país. Porque también además estaban contando momentos y momentos históricos que han sido muy duros para Colombia, todo el tema del narcotráfico, todo el tema de digamos, todo el ejercicio de la violencia, de nuestras violencias civiles, de todo nuestro tema social, político, pues está ahí narrado y eso hace parte de nuestra historia. Dicen que las narrativas normalmente lo que hacen es como contar un poco 20 años antes, como casi una o dos generaciones atrás. Eso es como que las sociedades tardan en contarse y volverse historia una o dos generaciones. Entonces, por eso fue muy normal que en el año 2000 miráramos temas de los años 80, por eso ahora, por ejemplo, hay una especie de retrospectiva, porque mientras las personas que viven en ese tiempo en el que sucede la historia tienen la madurez suficiente para poder narrar una historia, pues siempre tarda una o dos generaciones. Entonces, por eso ahora estamos viendo películas o temas que fueron un poco posterior y también las dinámicas narrativas van cambiando. Los temas de los que nuestros universos en la cinematografía o los cineastas, pues ya van cambiando hacia cosas que tienen otra preocupación. Digamos que nosotros ya estamos saliendo, por fortuna, eh, contados algunos ejercicios como de la narcopelícula, de todos esos temas que antes inquietaban tanto durante el año 2000. O sea, todo el 2000 yo creo que fue una, pues sí, una exageración de películas que iban hacia ese tema porque había una gran necesidad de narrar los distintos puntos de vista de, de todas estas situaciones, ¿verdad? Y entonces yo creo que los imaginarios van cambiando y es verdad que ahorita ya han ido cambiando un poco y que hay otros intereses y otras necesidades de contar otras historias, ¿no? Yo misma en este instante estoy no alejándome de la actuación, pero es verdad que los tiempos eh, de un actor son complicados y también responden mucho a las generaciones actuales. Cada vez hay más directores jóvenes con los que uno normalmente no interactúa como actor porque tienen otros nichos, pero yo personalmente, por ejemplo, estoy empezando a querer contar mis propias historias. Te estaba contando eso, pues que también hay un momento en que uno tiene una necesidad de contar cosas, de contar sus imaginarios. A veces yo siento que el trabajo del actor pues es bastante, es un trabajo ejecutivo o ejecutante, ¿no? Es como tú ejecutas cosas, pero realmente a veces se te queda un poco corto para la imaginación. Entonces yo estoy, digamos, en un momento en el que me gustaría poder poner en escena mis imaginarios a través de, bueno, ahorita estoy escribiendo un cortometraje y estoy en un proceso creativo que creo que me dé vida desde hace mucho tiempo y estoy realmente muy contenta con eso. Yeah, eso es muy importante, pero antes de abordar de eso,
creo que hay una historia que me tiene impactado, porque yo sé que, como tú le dijiste, en los principios del año 2000 fue donde el cine colombiano tomó flote, pero ya en el 2011, yo digo una cosa, el retratar una historia como lo es la historia del Ecuador en El Pescador de Sebastián Cordero, déjame decirle, su papel como Orlona, wow, mire, me le quito el sombrero volteado chiquito acá, porque no, Me le quito el sombrero volteado chiquito, es muy gracioso. es que Esto fíjate que es increíble. gracias, qué bonito. Esa película surge de una crónica que se escribió para una revista en el Ecuador que se llama Crónica de un pescador de cocaína, creo, de un Ujú. pescador de coca. Sí, porque es un caso de la vida real, realmente, ¿no? Evidentemente hay mucho de novelado en el guión, pero también fue una experiencia muy bonita porque también con esa película fuimos a festivales muy interesantes, estuvimos en San Sebastián, que es un festival pues con mucha Súper trayectoria y bueno. que tiene una curaduría muy bonita en cuanto a la selección que hay de horizontes latinos, que se llama la categoría a la que nosotros pudimos participar en el 2011. Y fue muy especial ver cómo en San Sebastián, en el País Vasco, en España, el teatro donde se inauguró la primera función de Pescador estuvo totalmente llena y había una receptividad tan amplia, ¿no? Y tan grande, como que la gente realmente lograba conectar con el texto y con el personaje, aún siendo un personaje muy coloquial, el personaje de Blanquito. Y la experiencia de grabar con Sebastián fue muy hermosa y esa película se hizo además, era el momento en que el cine pretendía ser un poco más liviano, mucho más económico en cuanto a la producción y se hizo con una cámara, una Canon, se hizo toda la película con una Canon y luego se infló a cine y la hicimos además como difícilmente uno trabaja el cine, que es en orden, o sea, nosotros lo hicimos básicamente en orden cronológico y es muy difícil hacer una grabación en orden cronológico. Siempre uno, digamos que el cine o cualquier audiovisual está a merced de la producción y en este caso sí estuvo a merced del rodaje y porque era un road movie también, en medio de todo estaba planteado como una especie de road movie, entonces fue, fue realmente muy estimulante grabar así porque no tienes que estar pensando a nivel actoral situacionalmente en el antes y el después, sino que estás fluyendo con la historia. De hecho, muchas secuencias se improvisaban en el camino. En el camino había muchas escenas en donde nosotros nos íbamos de viaje desde la costa hasta la sierra, por el Ecuador con todo el equipo y nos íbamos vestidos de personaje y de repente Sebastián decía, quiero que paren acá y vamos a rodar esto. Y era muy chévere rodar así, porque estaba muy vivo realmente. El ejercicio cinematográfico hacia esa película fue muy vivo, muy interesante. A veces rodar se puede volver un poco aburrido. O sea, realmente es muy curioso, pero quien no ha tenido la oportunidad de acercarse a este oficio eh, y va por primera vez, se aburre tanto. O sea, es como que esto es para el que lo hace, no solamente para el actor, digo que para el personal técnico, para la gente de arte, de sonido, de luces, uno ya está muy acostumbrado y entiende la dificultad que tiene las grabaciones, pero alguien que no tenga nada que ver, que venga de repente a acompañarte a grabar, a veces se puede volver un poco tediosísimo. Porque si para uno es complejo las horas de espera, para alguien que te va a acompañar puede ser horroroso. Porque además, a veces ruedas todo un día y eso, el resultado de un rodaje todo el día pueden ser unos minutos de rodaje. Es muy intenso. Sí, entonces es, es curioso. Yo creo que es un trabajo al que muchas personas no se le medirían porque tiene mucho de aguante. Hay una cosa como de aguantar, sí, de entender el presente que a veces se vuelve súper lento, de llenar horas vacías mientras vas al set. A veces incluso puedes ir y no grabar nada porque el clima, porque hay mil cosas que interfieren, ¿no? En el rodaje de un producto audiovisual.
En ese aspecto es mucho más ameno el quehacer teatral, porque si bien te la pasas montando y ensayando todos los días lo mismo durante 3, 4 meses, luego tú llegas a la función, llegas una hora antes, 2 horas antes, te preparas, entrenas, estiras y ta, ¿sabes? Es como en tiempo real. Lo que pasa es que eso tiene otra complejidad y es que puedes hacer 100 funciones de la misma cosa y todos los días tienes que pretender que es una nueva cosa. Entonces eso también tiene otra técnica, ¿no? Hay otro aguante ahí en eso, en la repetición, ¿no? Yo lo que digo es que vea cómo son las cosas. Esto es uno de los detalles que no muchos tienen en profundidad y te agradezco por esta explicación porque es importante, son gajes del oficio, como dice. También es bastante, bueno, no sé si hay un orden cronológico también, pero salió de una crónica El Pescador y yo sé que Cordero hizo la historia de Crónica, Sin Muerto no hay Carnaval y también Rabia. Entonces yo digo que bueno, eso es algo bien elaborado también del trabajo de él, pero también del trabajo tuyo. Pero lo más importante para mí es relatar sobre lo que es la inmigración y lo que es el tema de lo que es la vida diaria de América Latina, como dicen. No es por eh, criticar ni nada, pero bueno, a veces en el cine americano a veces ven el cine de nosotros como rutinario, pero no es así. ¿Por qué? Porque hablo sobre Carmen G, pues Sharon, Antonia, como lo es sobre Humans, Persons. Entonces yo lo que te digo es cómo es de pronto la perspectiva que de pronto tú has podido conocer un poco en el otro país, pero más en lo que has podido aprender de algunos compañeros de trabajo, la historia que te tocó. Claro, pues mira, es verdad que yo creo que pues Latinoamérica a través de sus expresiones, yo creo que es una cuestión también como mundial, ¿no? Como de poner las penas y los pesares de los pueblos en la expresión artística, ¿no? Eh, y evidentemente, pues Latinoamérica tiene unos dolores muy grandes y la cinematografía que suele ser en Latinoamérica muy independiente, en el sentido que independiente me refiero a que no tiene unos compromisos comerciales tan amplios como lo que puede tener Norteamérica o Bollywood, con unas industrias evidentemente mucho más grandes y mucho más comprometidas con ciertos bienes de consumo y ciertas. Entonces, digamos que el discurso artístico es un discurso pues mucho más amplio, mucho más independiente. Igual Norteamérica también tiene un cine independiente, entre comillas, porque pues muchos sellos que antes eran independientes los compraron las grandes casas para seguir apoyando el cine de autor, ¿no? Que al final es un poco como esa polémica o esa diferencia, ¿no? Porque de repente Miramax que antes hacía películas mucho más independientes, pero es que Miramax ahorita es súper grande, pero sigue apostando por el cine de autor y así muchísimas casas productoras. La verdad es que pues en Latinoamérica como además, a excepción de, bueno, Brasil, Argentina y México, tienen grandes tradiciones cinematográficas y tienen grandes posibilidades de públicos. Entonces, hay otras cosas que se mueven ahí a nivel de industria. Pero es verdad que al ser industrias más pequeñas, en países como el tuyo, como el mío, en cierto aspecto, el cine está menos comprometido a esa capitalización de ese arte, ¿no? Digamos, si bien hay fondos para el desarrollo, hay premios nacionales que, digamos, permiten, o de los ministerios que permiten que estas obras se generen, no hay un afán comercial tan grande. Hoy en día lo hay con el tema de las plataformas. Cada vez más la gente busca tener la oportunidad de difundir su película en las plataformas, que realmente es como lo más justo, porque si una película no recauda a nivel de público, pues al menos que pueda tener la posibilidad de tener un público, si una película no recauda lo suficiente a nivel de público en las
cadenas de cine, en los cines, ¿sabes? En las distribuidoras, pues al menos que tenga la función de comunicar, ¿no? Entonces, por eso yo creo que cada vez la gente busca hacer más cine que se pueda pasar en plataformas y que pueden negociar con plataformas para que este pueda llegar a un público mucho más grande, ¿no? Al gran público. Pero es verdad que sigue siendo un cine muy comprometido con lo social y de un género muy real y de géneros muy realistas y muy pegados a nuestra realidad, porque evidentemente el cine de género, que le llaman de género, como yo que sé, el suspense, el terror, la ciencia ficción, todo esto pues tiene unos valores mucho más altos a nivel de industria. Es muy difícil hacer una película de superhéroes en Latinoamérica porque es que los presupuestos, Wow. o sea, sería una cosa muy, muy graciosa. De hecho, incluso en España hay como Super superhéroes López. absurdos, Super sí, López. superhéroes absurdos, pero realmente, o El sea, man. todas estas películas de los estudios lo que tienen detrás es una inversión muy grande y por eso nuestros cines yo creo que cuentan nuestras historias, porque también son historias mucho más realistas, están mucho más pegadas a nuestra realidad, pues porque también económicamente es lo que podemos, ¿no? Narrar. Es muy difícil la ficción, es muy difícil, ¿por Oh, qué? Porque, digamos, cada vez que alguien ve una serie o una película de época, lo que llaman de época, que en donde haya que hacer un vestuario, una dirección de arte de los años 70, 40, 50, años 20 y de ahí para atrás, es muy caro. O sea, realmente es muy complicado vestir los extras, poner los coches, pintar las calles, hacer todo el atrezzo, o sea, entonces, sí tiene que ver mucho con los presupuestos, las sí. historias que estamos capacitados a veces a narrar, evidentemente. De hecho, mucha gente lo que hace es generar guiones e historias con base en las posibilidades que tiene de rodarlas de entrada, ¿sabes? Es como, ¿para qué? Para no tener luego que bajarte de tu imaginario y empezar a peluquear, pues, y a cortar. Lo que hacen es, de entrada, tú escribes con base en lo que tienes, con lo que cuentas. Eso es. Eso es. Gracias, gracias, gracias por explicarlo. Es que es importante también de que a veces, bueno, me incluyo como cineasta independiente, uno se adapta a lo que tiene y a lo que de pronto puede hacer, y eso es elemental. Bueno, vamos con dos últimas preguntas para mí que son de lo mejor. Es que tu trabajo es extenso, pero yo quiero centrarme en lo que yo digo, wow, eso es importante en lo que es. Primero, quiero pues hacerte la pregunta, si hay alguna manera de que, por ejemplo, eh, tú, tú hiciste varias, bueno, participaciones en cómo sobreviví al año 2020, pero eso es Ujú. una serie de televisión, pero también te pregunto, si alguna vez de pronto tienes la oportunidad de crear su propio superhéroe o heroína, ¿qué elementos de pronto te gustaría implementar que sea diferente a lo que se ha visto de pronto en Latinoamérica, en Europa? Y bueno, esa pregunta y la otra es, ¿cómo pasaste el 2020 acerca del cine? Buah. Pues mira, la verdad te digo una cosa, yo en el 2020, el 2021 tuve la oportunidad de hacer algunas cosas, es verdad que fue tanto el gremio del espectáculo como los audiovisuales, todo lo que tiene que ver con grupos, porque evidentemente los equipos para hacer un proyecto, la gente solamente ve a los actores, pero lo que hay detrás son 80, 40, 100 personas. De hecho, eso que narras de cómo sobreviví al 2020 fue como un experimento de Laberinto Producciones eh, con Señal Colombia de hacer, creo que Señal Colombia, de hacer, o Canal Capital, perdón, sí, ahorita no recuerdo, pero de hacer un proyecto con un equipo reducidísimo. O sea, era un equipo reducido en donde había muy poca gente, o sea, 10 personas, porque evidentemente en las restricciones del COVID se tenía que empezar a gestionar proyectos que pudiéramos hacer en equipos muy reducidos, en espacios muy fáciles de gestionar. Eso se hizo en la casa, de hecho, en la casa de Carlos, del actor que está interpretando acá, y que es mi compañero, y con un equipo súper reducido, digamos. Eh,
no sé si habían 10 personas rodando. Y fue un experimento muy interesante, pequeños formatos, que es a lo que yo creo que cada vez más apuestan las cosas, digamos, hay una democratización de los audiovisuales últimamente. Tiene que ver con que mucha gente puede hoy en día hacer sus propios materiales, que cada persona que pueda tener una cámara y una buena idea puede llegar muy lejos. Esto no pasaba antes y eso también, digo, creo que también a los audiovisuales le está pasando lo que le pasó en su momento a la industria de la música, ¿no? Con el disco y luego la piratería y luego la importancia y luego el podcast y el Spotify y el Deezer y todo esto y las plataformas y todo esto que es como una democratización de la imagen hace que si tú tienes 5 personas que tienen una muy buena idea y una buena cámara, pues puedes hacer cosas con que tenga 4K ya puedes ponerlo en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ya no necesitas un despliegue, pues maravilloso si lo tienes, pero con todas estas restricciones de la pandemia, yo creo que sí, lo que sí se comprobó es que los audiovisuales eh, pueden hacerse de una manera mucho más económica. Y yo, por ejemplo, mira que tuve la oportunidad de trabajar para un festival de cine que se llamaba eh, primero se llamaba FIDAC, Festival Internacional. eh, FIDAC, espérate, es que se me olvida, qué mayor estoy. El FIDAC, Festival Itinerante de Audiovisuales Colombianos, que eran distintos formatos que luego derivó al Medellín International Film Festival, porque eh, era de Medellín esta organización, ¿no? Y ahí en algún momento invitaron a un director de cine que se llama Denis Coté. Es canadiense, pero del lado francés de Canadá, entonces se llama Denis Coté, y Denis, él nos comentaba en su hacer cinematográfico que era un man muy interesante porque había tenido, digamos, películas suyas habían estado en festivales en Berlín, había ganado muchísimos premios, tenía obras muy interesantes, pero al mismo tiempo él decía, yo soy cineasta y si yo no puedo hacer una película como lo que yo necesito hacer, yo hago lo que tenga que hacer, pero yo hago. Y era muy interesante ese punto de vista, porque a veces uno se sienta a esperar a que tenga todas las condiciones perfectas para hacer cosas. Él decía, a veces tengo mucho patrocinio y puedo hacer películas que llegan lejos, y a veces estoy con mi cámara y con mis amigos haciendo algo pequeño, pero siempre voy a estar queriendo hacer algo. Entonces él a veces hacía largos y a veces hacía medios y a veces hacía cortos y a veces hacía filminutos, y se pasaba su vida como cineasta generando material y contenidos de distintas maneras, formas, de todo lo que pudiese hacer, sin importar las adversidades, ni los presupuestos, no, él estaba todo el tiempo en función de la creación y de la acción, ¿no? De poder poner afuera ese contenido. Y eso me pareció muy valioso desde el punto de vista de una persona que tiene una gran experiencia y una cinematografía, eh, pues como muy consagrada, ¿no? Se los recomiendo el trabajo de él. Él Wilcos, se llama, Líneas Enemigas. Él fue el que hizo Líneas Enemigas y Wilcos, ¿verdad? sí, 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 creo que sí. Yo estaba que... Sí, creo que sí, sí. Denis Pues Costa. a mí me impresionó mucho y me pareció muy grato, y son las pequeñas cosas que uno en el trayecto va aprendiendo. Yo, por ejemplo, ahora, eh, si le doy la vuelta al momento de vida en el que estoy, por ejemplo, ahora no estoy grabando, pero justamente gracias a que no estoy grabando, que se vuelve muy complicado para ciertas cosas de la sostenibilidad de uno, pero al mismo tiempo uno dice, ¿cómo empleo mi tiempo? Pues este es el tiempo que voy a emplear para empezar a escribir lo que en otro momento no puedo hacer. Entonces, hay que mantenerse despierto, ¿no? Como en la curiosidad y en el ímpetu de generar cositas. Yo siempre hago cosas, siempre, siempre. O sea, y cuando no hay una gran película y hay una participación de algo que me parece interesante, la hago. Ahora, últimamente me he dado como licencias de no hacerlo todo, porque también hay un momento en el que uno dice, no, lo hago todo, porque una cosa lleva a la otra y no sé qué, pero ya 20 años después digo también, no, yo quiero hacer lo que yo quiero realmente hacer, ya no quiero hacer cosas que no me interesen. No sé, ya resolveré la vida por otro lado y las cosas importantes de la vida y pagaré las facturas de mi vida con otras cosas, pero sí me parece importante que toda esa
curaduría que uno ha construido durante uno, pues uno la honre, ¿no? De alguna manera, después de tanto tiempo. Yo ya pagué mucho piso, ¿no? Que es una expresión muy fea que uno le dicen cuando uno llega apenas, que es como, no, es que está pagando piso, ¿no? Yo ya, digamos que así me siento, como que ahora me gustaría más escoger los proyectos, y si no me siento a gusto, pues no hacerlo, porque a veces uno se siente como infiel con uno, ¿no? También por tener este tipo de dinámicas, de pensar que si uno no hace esto, entonces no te vuelven a llamar, o ya eso es como, bueno, y si no te llaman, pues que no te llamen, ¿no? Ya es como paso ya olímpicamente. Y si quiero como dedicarme quizá a hacer cosas que realmente me hagan muy feliz. Es que siento que el tiempo que estamos viviendo merece la pena que uno, por un lado, hay que guerrearla más, por un lado, es eso, ¿no? Hay una democratización y eso lleva que los presupuestos bajan, a que hay menos trabajo, a que hay más gente haciendo lo que uno hace, gente más joven, generaciones que van cambiando, pero al mismo tiempo también creo que es importante ser consecuente con uno y realmente tratar en lo posible de estimularse y honestamente hacer un trabajo con el que uno no solo esté feliz, sino que uno también otorgue esa honestidad de lo que uno está haciendo, ¿no? Que uno realmente lo haga con cierta convicción. ¿Mm? Wow. Gracias Eso por la creo. sinceridad. Gracias por la sinceridad, te lo agradezco mucho. Eh, Gracias a ti. No no, es fácil, digamos que a veces esto también te pasa la factura, pero yo ya hoy en día cuando me dicen, oye, audiciona para esto y no me interesa, ya no lo hago. Antes lo hacía y me generaba muchas expectativas y pensaba más en la economía que en otras cosas, pero ahorita digo, no sé, resuelvo mi economía por otro lado y hago algo que realmente a mí me haga feliz, porque si no es como que sabes, voy a enriquecer un lado, pero voy a empobrecer el espíritu, entonces no sé qué es peor, ¿entiendes? Como que voy a ganar acá, pero voy a perder en mi corazón, entonces ya digo, no, no, qué pereza, no quiero seguir haciendo cosas que no me parezcan tan edificantes para mí, porque yo sí creo que los procesos artísticos o los procesos de comunicación o como los llaman, porque mucha gente piensa que los actores no somos artistas porque no generamos nuestro propio arte, ¿no? Sino que estamos generando el arte de otros. Eh, sí, muchas veces uno tiene que ser como un poco consecuente, ¿no? Con la responsabilidad de lo que uno comunica y con esa magia a uno le llegan las cosas y los personajes que en cierta medida le tienen que llegar por algo, aprendizajes personales, espirituales, como lo nombrabas ahorita anteriormente, o personales, no sé. Entonces, bueno, en ese momento ando escribiendo, esperando que se estrenen bastantes, como 4 cosas que uy, sí. y me parecería lindo que se estrenaran porque en el oficio sí pasa que cuando tú haces algo y lo muestras o se muestra, pues eso siempre tiene una renovación energética en donde siempre llegan otras cosas. Así que bueno, esperando con muchas ansias que se estrenen algunos procesos. De hecho, estuve ahorita grabando a principio de año un capítulo, un personaje para una serie que es sobre la vida de Miguel Bosé, que se estrena en Paramount, Wow. en la plataforma de Paramount. Te cuento, te Hice cuento. chévere, es sobre la vida, se llama Bosé. Hice un personaje pequeño en un capítulo que estaba muy bonito. Y luego también, Está Tierra de Caín, ¿verdad? La que tú mencionaste que a veces es difícil conseguir presupuesto para temas de lo que de los años 1920, pero ya ahora este es un año esa es de divina porque esa serie 1902. tiene, esa serie, Violetas. Bosé tiene una parte en la movida madrileña en los años 80 y personajes, y tiene una dirección de arte preciosa en los años 80 en Madrid. Y en los años 80 en general, pues que fue como la época en la que Miguel Bosé eh, logró de una manera fantástica todo lo que logró a sus 20 en España, ¿no? En ese momento, chévere. Y luego también hay una serie sobre feminicidios que es para Star Plus, que también estamos esperando que se estrene, que es simultáneo con distintos países de Latinoamérica, con varios casos de feminicidios de cada país y un par de proyectos que creo que
no sé al final si el director decide que sean una serie o que sean una peli, y esas sí son de género, en el sentido que sí son como de un thriller psicológico, como con pequeños tintes de suspense, terror, eso podría estar muy chévere, que se llaman, una se llama Ciénaga Oscura y otro se Ciénaga. llama Ciénaga Oscura, esa es Wow. chévere, y la otra se llama Una sensación extraña. Entonces, bueno, estoy a la expectativa de que todo eso se estrene. A ver qué más nos seguimos Wow. inventando. Primero, felicitándote en algo y segundo, pues otra vez queriendo saber. Eh, yo sé que mencioné hace un momento Tierra de Caín. No sé si se vaya a estrenar o al fin no, porque es una miniserie, pero con lo que me dijiste de los 4 proyectos, por favor, ya estoy que las veo. Eso es increíble. Pero también te felicito porque tu voz en Virus Tropical, mire, Ah, qué chévere, qué voz chévere. off, Es, voz es, off, es un personaje increíble. muy de mi zona, del Valle del Cauca, porque la escritora de esta serie es caleña. Y fue muy bonito hacer ese proyecto con Power Paola, que es la ilustradora. Y esa peli también se fue a muchos festivales. Ella es una ilustradora que vive normalmente en Buenos Aires, en Argentina. Y la verdad que está muy Muy bien elaborada. consagrada, Sí. consagrada en el mundo de la ilustración, y Argentina tiene una tradición de ilustradores y de caricaturistas y de cómicos y de dibujantes que es fantástica. Entonces creo que ella es una representante bien interesante de su talento y de su trabajo, y narra una historia que es muy caleña. Ella creció como paralelo a mí un poquitico antes en mi zona, y por eso pude hacer ese personaje, o bueno, trabajar la voz en ese Increíble. proyecto, y fue muy chévere, fue muy lindo hacer algo animado. Fue bonito, sí, Mm. porque dándole la voz a Paola, yo wow, yo no me esperé, o sea, tal producción lo que es así, yo dije, eso es increíble, que hagan, que haya más de este tipo de ideas que son importantes. Ojalá Santiago haga mucho más Es de esta chévere, que fue el chévere. director. Sí, ellos No, tienen Timbo Studios, y Timbo Studios está dedicado wow, eso es increíble. básicamente al trabajo, al trabajo gráfico. Ellos son un estudio de animación muy chévere. Bueno, y por último, ahora sí, este es tu espacio para que Muchas nos gracias. despidamos. Yo, Primero, traducción así, yo y pues agrego efectos. Tus redes sociales, ya dijiste tu pues próximo yo, muchas proyectos. gracias. Bueno, ya les iré contando por acá también algunas cositas. Los despido desde mi casa en Bogotá. Que todo vaya bonito por allá. Mis redes son María Cecilia Sánchez J en Instagram, realmente es como la que más uso. Y por ahí les estaré contando también algunas otras cosas, de cositas que se están gestando. Y a ti te agradezco mucho por este espacio, y también decirte que cuando me necesites o cuando quieras, aquí estoy, para que sigamos charlando y compartiendo un poquito más esas pasiones sobre la cinematografía y sobre lo que nos gusta hacer. Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Me siento muy A ti. feliz, satisfecho y bueno, mucho éxito, porque siempre Gracias. bueno, pero éxito es lo importante. Un abrazo para ti. Linda Abrazo, tarde. chao, gracias. Cuéntame cuando vayan a poner esta entrevista y la Claro comparto. que sí, yo tan pronto la termine de editarla en este mes o al inicio pues, del otro mes, te la envío sin problema. Vale, Muchas listo. gracias. Hasta Adiós. luego, chao.